Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar acá con ustedes para hacer esta discusión que me parece fundamental para las sociedades contemporáneas. Pido disculpas por no poder haber estado antes y seguir la primera parte de la mañana, pero tenía otros compromisos acá en Montevideo. Y empiezo con una mala noticia. La mala noticia es que yo soy politólogo y por lo tanto soy aburrido, no entiendo de estas cosas de audiovisual y etcétera. La buena noticia es que soy politólogo y nosotros politólogos tenemos la tarea de hacer estas cosas, hablar de un poco de todo y un todo de nada, ¿no? Entonces, por eso la UNESCO me pide para hacer estas cosas a veces. Entonces, acá estoy para compartir con ustedes una mirada que es, por supuesto, una mirada de un organismo multilateral que está básicamente preocupado con una cuestión clave en todo eso, que es cómo hacemos con que esta agenda toda que ustedes escucharon seguramente en las exposiciones anteriores pueda salir de un espacio de buenas iniciativas, del proyecto muy interesante, de la experiencia muy linda, y se conviertan en políticas públicas sostenibles. O sea, eso es nuestro desafío acá, porque a cada vez que tenemos una revolución tecnológica, que hay una tecnología nueva, entonces si estuviéramos acá hace 2 años, quizás no estaríamos hablando del uso que el WhatsApp puede tener en la industria audiovisual, y mañana va a ser otra cosa, y pasado mañana va a ser otra cosa. La cuestión es cómo hacemos con que eso se convierta en algo que esté dentro de una perspectiva de Estado y no del gobierno que está en este momento por el juego democrático, en una perspectiva de Estado de mediano y largo plazo. Y para nada es fácil, ¿no? Lograr eso. Y la complejidad de esta discusión es bastante amplia. Entonces, lo que voy a intentar hacer, y no voy a poderme profundizar en ninguno de estos temas, es ofrecer a ustedes un pantallazo de cuáles son las principales claves de esta discusión, por lo menos en el sistema multilateral de Naciones Unidas. El título de mi presentación tiene una cosa que no va a funcionar, porque está haciendo alusión a una escena muy importante de una de las películas más interesantes de los últimos 20 años, que es Matrix, pero no está funcionando la industria audiovisual de Aladi, el YouTube no puede ser conectado, y entonces ustedes no van a ver la escena, pero sugiero que después busquen esta misma expresión, no hay ninguna cuchara, y ojalá entiendan por qué eso estaba ahí. ¿Alguien sabe lo que son estos conceptos? Este conjunto de conceptos que está en la pantalla ha ganado un nombre específico en las últimas décadas. ¿Alguien sabe lo que es eso que está ahí? Este conjunto de habilidades o de competencias, o como que ustedes quieran llamar, es algo que la industria de tecnología está llamando de habilidades del siglo XXI. Hay cada vez más interés en la formación y la formatación de políticas públicas en las más distintas áreas que tienen conexión con la agenda de la tecnología. Entonces, en un paraguas amplio que llamamos de tecnología para el desarrollo, pero está las TICs en la educación, las TICs en el sector audiovisual, las TICs en la salud, las TICs donde ustedes quieran. La pregunta es, ¿qué habilidades exactamente necesitamos para que los nuevos profesionales que están haciendo esta conexión de las TICs con áreas específicas de la vida real, porque, bueno, sepan ustedes que aún tenemos vida real, ¿no? O sea, o la mayoría, quizás algunos, ¿no? Es qué la gente necesita, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos ofrecer? Y entonces, bueno, un conjunto de gente empezó a decir que necesitamos de habilidades del siglo XXI.
Y estas habilidades son estas de ahí: pensamiento crítico y resolución de problemas, colaboración, agilidad y adaptabilidad, iniciativa y capacidad de emprender, comunicación, análisis, curiosidad, imaginación. Y por supuesto que no creo que nadie que está en esta sala va a dudar que estas cosas son importantes, ¿no? El punto del problema está que nosotros creíamos que eso apareció en el siglo XXI, ¿no? Yo imagino que una persona que está en una cueva en la edad prehistórica huyendo de algunos animales bastante peligrosos, si no tenía estas habilidades, estaba en la sal, ¿no? Y si ustedes leen lo que dice Platón y Aristóteles sobre la educación hace 4000 años, están diciendo cosas así. Si ustedes leen lo que Paulo Freire ha dicho en los años 70 sobre la pedagogía de la autonomía, en lo que se está diciendo estas cosas. Si ustedes leen el relatorio de Lourdes de UNESCO de 1994, está diciendo estas cosas. Si ustedes leen lo que Edgar Morin ha propuesto, los 7 saberes, está diciendo estas cosas. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que la tecnología nos ofrece escala. O sea, quizás lo que Paulo Freire proponía para Brasil en los años 70, que son estas cosas, era muy difícil aplicar a una red de 53 millones de alumnos. Pero ahora sí podemos hacer. Sin embargo, es muy importante entender que no es la tecnología que nos ofrece los conceptos. La tecnología nos ofrece el camino, la posibilidad, los medios técnicos, y eso parece poco, parece menor, pero no es, porque si ustedes no saben qué educación quieren ofrecer, pueden traer la mejor computadora del mundo veniendo de la NASA, que no van a cambiar el sistema educativo. Si ustedes no saben qué política audiovisual quieren tener, pueden traer la tecnología, el mejor no sé qué cuánto, y no van a cambiar la industria audiovisual. Entonces, la discusión de la tecnología es una discusión que hay que llevar con mucho cuidado, porque muy fácilmente nos deslumbramos. ¿Existe esta palabra en español? Creo que sí, ¿no? Nos deslumbramos con la tecnología. Entonces, bueno, rápidamente pensamos que todos los problemas están resueltos. Y no es así, ¿no? Y para nada soy un ludita, ¿no?, de decir que la tecnología no sirve. No, pero la cuestión es cómo integramos los conceptos con todas las maravillas que la tecnología ofrece. Y eso no es fácil por un conjunto de razones que vamos a ver en la secuencia, ¿no? Entonces, como no voy a tener tiempo de profundizar en nada, pero me parecía importante al menos ofrecer las piezas de rompecabezas, hago una lista de cosas, ¿no? La primera y más importante: o salimos de idea del proyectito tan lindo del medio de no sé dónde, que bueno, que involucra a 10 personas y logramos ofrecer una solución y una integración completa y compleja con la idea de políticas públicas, o vamos a estar secando hielo. O sea, eso es todo muy lindo, este proyecto y todo, pero bueno, ¿y cómo salimos de eso y transformamos eso en una política sostenible? Ahora, es fácil decir, y cuando hablamos de hacer política pública, la primera cosa que la gente piensa es: vamos a aprobar una ley. O sea, y de ahí, bueno, y tenemos un cierto fetiche, ¿no?, con la cosa de aprobar leyes. Sí es importante prever el ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué significa este ordenamiento jurídico? ¿Qué hay que contener ahí? Cuando estamos hablando de industrias audiovisuales, tenemos que pensar en políticas de fomento. Tenemos que pensar en una política de fomento que esté en línea con estándares internacionales de libertad de expresión. Vean ustedes que hay muchas políticas de fomento que fomentan mis amigos, pero no fomentan los otros. O sea, eso no está en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión. O sea, al tomador de decisión no hay que juzgar el contenido político, estético, etcétera, de lo que están proponiendo. Hay que juzgar el mérito con un conjunto de criterios independientes. Entonces, tenemos que hablar de política de fomento, tenemos que hablar de órganos reguladores independientes que puedan tomar decisiones sin criterios políticos partidarios.
tenemos que hablar de políticas de protección de grupos vulnerables. Hoy se hablaba acá del fomento de la industria de videojuegos, que en la industria de entretenimiento, como decía la persona que me antecedió, es incluso en términos de volumen financieros más grande que la industria del cine, por ejemplo. Ahora, ¿estamos dispuestos a no regular un videojuego cuyo objetivo es matar de la forma más cruel posible profesionales del sexo? Y decir que niños con menos de 18 años pueden jugar eso y hacer, bueno, yo hago el videojuego y después es decisión de la familia que hagan lo que quieran con eso. O sea, entonces, ojo que estamos en un terreno bastante complejo y no reconocer la complejidad de eso y pensar que una cosa no tiene nada que ver con la otra, va a llevar a errores en la propia formulación de la política pública. O sea, estamos dispuestos a hacer una política audiovisual y no exigir en la política que haya accesibilidad a las personas con discapacidad, porque eso encarece el costo de la producción. O sea, de nuevo, acá tenemos que pensar desde el punto de vista del sector privado, que por supuesto tiene legítimamente el interés de ser el menos regulado posible, pero también tenemos que pensar desde el punto de vista de la sociedad y de los intereses, incluso de grupos que a veces no son grupos mayoritarios en términos poblacionales, pero hacen parte de la construcción de la democracia y protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, primer mensaje clave, tenemos que salir de la cultura del proyecto para la cultura de la política pública, pero esta cultura es una cultura amplia que involucra un conjunto de cuestiones. La discusión hoy, que no está resuelta ni mismo en el sistema de Naciones Unidas, sobre la cuestión del derecho del autor y de qué contenidos deben ser abiertos, qué contenidos deben ser protegidos, no puede estar fuera de eso, como si estuviéramos ignorando que hay toda una discusión sobre esta agenda. La discusión de la concentración de propiedad, por ejemplo, en el sector audiovisual, que por los estándares internacionales debe ser regulada, es otro elemento importante. O sea, pensamos que, bueno, hay internet y todos ven lo que quieren ver y no sé qué, pero mismo en países como Estados Unidos, que tiene una diversidad bastante amplia en términos de acceso a la internet, etcétera, los cálculos son que entre 80 y 90% de todo que un americano mediano ve, lee, escucha, es producido por 5 o 6 grandes conglomerados de comunicación. Y entonces, bueno, hay toda la cosa con la internet, pero seguimos teniendo niveles de concentración muy complicados que impactan la economía, impactan los derechos humanos, impactan la democracia. Entonces, de nuevo, la complejidad de la política pública para este sector es fundamental y, por supuesto, las tecnologías de la información y comunicación pueden ayudar muchísimo, si bien reguladas, a tener más diversidad, pluralidad, protección de derechos humanos, o si mal reguladas, todo al contrario, ayudar a tener más concentración, más violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el gran cambio que ya fue dicho acá? El gran cambio es el cambio de la escala. O sea, hace 30 años, la información que hoy puedo poner en esta cosa que entra en el bolsillo de mi camisa necesitaba un hardware del tamaño de esta sala. O sea, esto es un cambio impresionante para la industria audiovisual y otras, en términos de costos, de lo que se puede hacer, de quién puede tener acceso a los equipos. La cuestión es que se puede encontrar, con el hecho de que tenemos tecnologías mucho más accesibles, productores de contenidos audiovisual en cualquier parte. Eso no era posible hace 30 años, no porque esta gente no era inteligente, no existía, no tenía ganas de hacerlo, es porque no podían tener acceso a la tecnología. Y eso es un cambio impresionante. Entonces, por supuesto, tenemos una diversidad de oferta y hay cosas realmente. Uno de los portales más accesados en Brasil, en YouTube, con 1.000 millones de views, es una cosa que se llama Porta dos Fundos. Esta cosa es un sketch de 5 minutos a los lunes y jueves, si no me equivoco. O sea, esto es una revolución en términos de lenguaje. Si ustedes miran el éxito que tiene House of Cards y lo que ha hecho en términos de revolución de la propia distribución, o sea, tiene un éxito brutal, ha ganado no sé cuántos Emmys y fue una serie exclusivamente hecha a partir de una plataforma que no tiene ninguna conexión con los grandes canales y conglomerados de audiovisual clásico, de televisión abierta. La
distribuyen toda de una vez, o sea, todos los episodios de cada temporada. Entonces, miren que acá estamos delante de cosas que siquiera sabemos evaluar exactamente, y toda la regulación del video on demand por las autoridades reguladoras es otra pesadilla que está en este nuevo mundo, ¿no? Ahora, es importante tenemos conciencia que el volumen, la escala, las posibilidades sí genera mucha información acá entendida de manera amplia, o sea, genera mucho contenido, pero información no es lo mismo que conocimiento. O sea, estar todas estas cosas ahí sin procesarlas, sin tener una estrategia clara de lo que queremos con eso, no necesariamente genera conocimiento. Entonces, parte del desafío acá es cómo utilizamos toda esta información que sí está disponible. No sé, no tengo el último número actualizado de la cantidad de videos que se suben en YouTube a cada no sé cuántos segundos. Pero este montón de cosas que está ahí, que la mayoría de ellas tiene un viewer de la madre del, ni él mismo vio ella, la madre la única que entró, no, porque las madres hacen estas cosas, nos apoyan. Cómo eso todo genera conocimiento, y conocimiento quiere decir varias cosas. Genera PIB, genera más democracia, genera más derechos humanos. Este esfuerzo no es un esfuerzo sencillo de hacerlo, ¿no? Y es importante reconocernos que no basta estar ahí, o sea, hay que dar pasos que van más allá de estar ahí, ¿no? Lo que significa que muchos de nosotros, por ejemplo, en el sistema educativo, hay que cambiar un poco la mirada que transmitimos cosas para una mirada que somos curadores de información, o sea, que pasamos a organizar una información que está ahí. Esto para nada es sencillo y demanda capacidades específicas que no están siendo enseñadas a estos profesionales. O sea, la formación inicial de los profesores en Uruguay y en toda América Latina ignora solemnemente esta agenda. O sea, están siendo formados como eran formados hace no sé cuántos años. Y entonces, en cualquier una de nuestras áreas, una cosa es transmitir, como estoy haciendo acá, en el viejo estilo escolástico de la Edad Media. Yo hablo, ustedes escuchan. Eso terminó. Para que avancemos. Seguimos haciendo porque es muy difícil hacer esta otra cosa. Genera riesgos, genera pérdida de poder, genera pérdida de autonomía de los actores clásicos de esta película. Entonces, salir de una estrategia de que yo hablo, ustedes escuchan, para una estrategia de curaduría de la información en todos los sectores, la escuela, el audiovisual, etc., implica riesgos, implica una nueva mirada de este sector. Y es un poco imperativo, sí o sí vamos a llegar allá. La cuestión es quién llega primero bebe agua más limpia, ¿no? Entonces, y algunos ya entendieron, ¿no? El otro punto fundamental acá es lo que se llama en inglés de records management, de gestión documental. Nosotros, por más frágil que sea, podemos proteger un papiro por 4.000 años sin ningún problema. Los contenidos que ustedes están generando tienen una vida útil muy corta por la plataforma. Y si no empezamos a pensar seriamente en lo que hacer con eso, vamos a tener problemas muy graves ya, mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen estos disquetes a no sé cuánto con documento que no saben cómo encontrar y cómo leer porque ya no hay una computadora que sirva para meter esta cosa y sacar la información? O sea, ¿cuánto de esto todo que está siendo producido que en menos de 20 años no vamos a poder acceder sencillamente porque la plataforma no va a servir más? ¿Cuántos de ustedes tienen un CD que su hijo pateó en el piso y está todo con no sé qué y que no funciona para nada con la cosa que estaba dentro? Entonces acá, hacer la discusión de las tecnologías de la información y comunicación y sus impactos en la industria audiovisual sin hacer una discusión seria de la gestión documental, de cómo vamos a preservar el patrimonio audiovisual en las nuevas plataformas, es perder una parte fundamental de la discusión. Porque, bueno, estamos generando contenidos que dentro de muy poco nadie va a poder acceder. Y ya está pasando.
Ya está pasando. Entonces, acá de nuevo una clave fundamental para la discusión que hay que llevar adelante. Bueno, sí hay mucha cosa interesante, hay mucha oportunidad, se sube el PIB, se no sé qué, todo eso, se genera democracia, primavera árabe, todo lo que ustedes quieren, pero no podemos nos olvidar de los riesgos de esto todo, ¿no? Los riesgos, por ejemplo, para los niños, el advenimiento de la tecnología produce oportunidades, pero también produce riesgos. Y entonces hablar de audiovisual, hablar de todo este admirable mundo nuevo, sin hablar de cyberbullying y de las políticas que son necesarias para evitar eso, sin hablar de las consecuencias para la salud física y mental, para el desarrollo social, no sé qué, es contar solo parte de la película y así no vale, ¿no? O sea, tenemos que mirar la película entera, ¿no? Y entonces nosotros de nuevo pensamos en el rol de las TICs para el desarrollo de estos sectores, entonces hablamos de una cosa de que educamos con las TICs para lo que sea, pero tenemos que empezar también a hablar de una educación sobre las TICs, que creo que es un poco la discusión de la próxima mesa, ¿no? O sea, es cómo se incorpora el tema que la UNESCO llama de alfabetización mediática e informacional, pero ustedes pueden llamar como quieran, educomunicación, educación para los medios. ¿Cómo incorporamos eso de manera definitiva desde la educación esta preescolar hasta donde sea? Y eso es urgente y no está siendo hecho. La tecnología está siendo incorporada en el espacio educativo, pero está siendo incorporada como instrumento pedagógico para otras cosas, lo que está bien, o sea, tecnología para aprender matemática, para no sé qué, para biología, en fin. Pero no hay una discusión seria sobre la tecnología, más allá de saber usar, lo que es ridículo, ¿no? O sea, hay investigaciones sobre cuál es la principal discusión sobre tecnología dentro de la escuela. Y los datos son que la principal discusión es cómo usar la tecnología. O sea, que es absolutamente absurdo decir a un niño, hay que tomar el ratón y hacer así. O sea, eso ya no es más necesario, ¿no? Es intuitivo. Ahora, lo que sí es necesario es, bueno, tú tienes que hacer en la no sé qué, en la clase de historia, una discusión sobre holocausto. Bueno, digitas holocausto en el Google, te va a salir el sitio de los Smithsonian Museums o del Museo de Holocausto y te van a salir sitios neonazis que dicen que el Holocausto nunca existió. O sea, si el sistema no es capaz de enseñar a los niños, lo que llamamos nosotros de elementos de alfabetización digital, para que él o ella puedan comprender la credibilidad de las fuentes de la información, cómo diferenciar el contenido A o B. O sea, eso no sirve para nada. Hacer una búsqueda en el Google es la cosa más fácil que hay. O sea, ahora el difícil está en separar el trigo de la paja, ¿no? Y para eso hay necesidad de habilidades específicas, habilidades que tienen que ver con este nuevo mundo. O sea, habilidades éticas, habilidades de competencias informacionales, de archivar información, de saber lo que es plagio de lo que no es plagio, de qué puedo copiar y pegar y de lo que no puedo. Esta cosa toda no está, o sea, sencillamente no está. Y eso va a generar impactos en todo eso que estamos discutiendo acá, la industria audiovisual, de juegos, de no sé qué, ¿no? Y por supuesto el mundo móvil es fundamental, ¿no? O sea, y sabemos poco lo que hacer con eso. Hay países, Brasil, te doy el ejemplo que quizás sea por las dimensiones el que tiene números más fuertes. Brasil tiene hoy 17 estados de la federación con leyes que prohíben el uso del celular en la clase, en la aula, en la escuela. Es algo absolutamente ridículo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos en este momento de la historia perder tiempo de los actores políticos para diseñar una ley prohibiendo la introducción del celular en la aula? Lo que no quiere decir que puede ser un vale todo, pero la inteligencia y el esfuerzo por detrás tiene que ser, bueno, ¿cómo aprovechamos eso como instrumento pedagógico y no prohibir? Y eso está diseminando por todas partes, no es nada específico del contexto brasileño, ¿no?
Entonces, ¿qué hacer con este mundo móvil para la escuela, para la industria audiovisual? Parece muy fácil porque la cosa más un discurso TED Talk es algo, mira, ustedes tienen una pequeña computadora acá, pueden hacer películas, pueden hacer... Sí, todo se puede, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se transformamos eso más que una voluntad mía de salir filmando saltamontes por ahí, haciendo una cosa en YouTube o el gatito que tiene no sé cuánto, y hacemos eso algo real, que tenga impactos, los impactos que queramos, que no necesitan ser solo económicos, pueden ser políticos con P mayúsculo, pueden ser sociales, pueden ser lo que sea, pero eso no va a funcionar solamente decimos, tenemos el potencial, eso ya está, pero ¿cómo hacemos eso como una política estructurada, ¿no? Y parte de la respuesta está en una construcción conjunta, o sea, si seguimos haciendo política pública, por ejemplo, sin escuchar a los niños, si la política tiene que ver con ellos, sin escuchar el sector de audiovisual, si la política tiene que ver con ustedes, o sea, no va a funcionar, o sea, ya está, ya ha pasado el momento que seguimos haciendo cosas sin involucrar a los actores que son pertinentes a esta cosa. Y cada vez más los actores son casi todos, porque las cosas son cada vez más interconectadas, ¿no? Y no podemos nos olvidar acá, como yo decía, de una agenda de la diversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchos países, quizás sea menos el caso de Sudamérica, las desigualdades de género en el acceso a la tecnología son brutales, o sea, las mujeres tienen menos acceso, las niñas tienen menos acceso que los varones. Y no es solo eso, pueden pensar mismo en cosas sofisticadas, es mínima, es menos de 5% la cantidad de directores de cine mujeres en Hollywood. Y que han ganado Oscar, no sé, creo que no hay ninguna. Entonces vean, y estamos hablando, ¿no? 11:56 de 2 de octubre de 2015, ¿no? No estamos hablando de... Entonces, si no tenemos en cuenta estas cosas y cómo incluimos a la persona con discapacidad y cómo resolvemos... O sea, no vamos a marchar, ¿no? De nuevo, estoy hablando desde la perspectiva de Naciones Unidas. Para nosotros este es el eje central. O bien protegemos y promovemos los derechos humanos o no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Para ir terminando, si estamos hablando de políticas públicas, tenemos que medir y tenemos que evaluar las cosas que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? O sea, ¿qué exactamente queremos como resultado? O sea, si hablamos de impactos, y en general cuando hablamos de impactos, hablamos de, no hay muy buenas palabras en portugués y en español para eso, pero hablamos mucho de outputs, pero no hablamos de outcomes. O sea, hablamos de cuántas computadoras distribuimos en la escuela, de cuántas cámaras en el proyecto audiovisual, no sé de las cuántas, pero no hablamos cuánto mejoró en la educación de verdad con esta distribución. Y estas cosas tienen que ser claras. ¿Cuáles son los indicadores que queremos para estas políticas públicas? Porque al final, ¿cómo sabemos si estamos o no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y la estrategia comunicativa tiene que ser una estrategia de verdad. O sea, hacemos estas políticas y llamamos a los comunicadores en el último día del proceso para decir, mira, tuvimos esta idea bárbara, hicimos toda esta política y ahora ustedes comuniquen a la prensa lo que... No, o sea, eso no es estrategia de comunicación. O cuando pasa algo equivocado, mira, llama al periodista porque algo pasó y no y tal, y ahora cómo apagamos el incendio. O sea, las estrategias de comunicación tienen que estar desde el día cero, tienen que ser parte de la política pública y no el final de la política pública. Y hay que tener plata, o sea, esta idea un poco mágica que las cosas ocurren así del cielo... O sea, no funciona, ¿no? O sea, todo es lindo, pero alguien tiene que pagar la cuenta. Y ustedes en un escenario de restricción de recursos van a tener que convencer al contribuyente que es más importante tener un fondo del audiovisual que no sé qué otra cosa. Y la vida es así, o sea, hay que convencerla. Eso es la democracia. Bueno, si el ciudadano piensa que es mejor tener calle, no sé de cómo, que tener política de audiovisual, ustedes van a tener que convencer al ciudadano que la política de audiovisual es importante. Y no es sencillo hacerlo. Entonces, acá hay un esfuerzo de pensar que las cosas cuestan plata. Es eso, gracias.